Este verano las noticias sobre ocupación se han multiplicado por 4, una alarma mediática sin precedentes que nos ha hecho pensar que si salimos a la calle puede que nos ocupen la casa, pero ¿cómo se gestó ese miedo? ¿Está justificado? Los ocupas límites para los ocupas. le robaron su vivienda en Villa Fortuny. De que habían ocupado la casa. Ocupa y empieza la pesadilla. Justo ahora que estamos en vacaciones. Durante el confinamiento, la ocupación de casas vacías ha aumentado. Uno de los daños colaterales de estos meses de confinamiento ha provocado un escenario casi idóneo para la ocupación. Los medios querían respaldar con datos esta idea de que tras el confinamiento las ocupaciones habían subido, así que empiezan a citar datos de una empresa de desocupadores o a deformar cifras oficiales, como ABC, que coge el número de denuncias por ocupación hasta mayo, que son 38, pero decide descontar todos los días del confinamiento y le salen 79 ocupaciones diarias. Pero claro, me parece muy simplista pensar que todo se paró desde marzo, que no hubo denuncias ni actuaciones policiales, y de hecho El Mundo un par de días después sí publica la cifra oficial, que son 41 ocupaciones al día, y los medios se aferraron a ella. En total, en España se registran 40. Una media de 40. Se registran 41 denuncias. 40 casas al día. Y 41 ocupaciones al día me parecen importantes. Lo son, pero hay que ponerlas en contexto. Primero, es una subida menor que la de otros años. En 2019, por ejemplo, subió un 20% y no hubo ninguna alarma mediática. Además, 41 ocupaciones pueden parecer muchas, pero en España hay 63 incendios domésticos cada día, 65 robos con violencia o 148 desahucios al día. Pero lo que más me preocupa no es que ciertos medios exageraran el problema, sino que desinformaran y confundieran a la audiencia. Primero, utilizando la etiqueta ocupación para todo. Dentro de esas 41 denuncias existen dos tipos de delitos muy diferentes. La mayoría de estas denuncias son por usurpación. Y la diferencia radica en un concepto abstracto, que es la morada, que es básicamente cualquier sitio en el que realiza una vida cotidiana o la vida normal, ya sea de forma habitual, primera vivienda, o de forma eventual, segunda, tercera, cuarta, lo que sea vivienda. Cuando una persona entra en una casa, en una propiedad que no constituye la morada, es una usurpación. La usurpación de viviendas vacías es un delito leve con una pena menor y por tanto el desalojo no es inmediato, hay que ir a un juicio por delito leve que puede retrasarse entre 3 y 6 meses y en función de la carga del juzgado puede tener todavía más demora. Y en el caso de que hubiera morada es un allanamiento en el que la policía actúa de forma inmediata y además la mayoría de estos allanamientos no son por personas que se quieran quedar en tu casa. Es más probable que alguien nos mate que alguien se meta en nuestra casa. O sea, eso de que se meten en tu casa es tan poco habitual, tan raro, que los medios se tuvieron que inventar casos, como este de Vic, de una enfermera a la que ocuparon su casa Mientras trabajaba. La realidad es que la casa llevaba en venta 3 meses, ella no vivía en esa casa, sino que vivía en otra ciudad, así que no era su morada. O este otro caso de una compañera de televisión, la cual ni se había mudado, estaba haciendo reforma, la acababa de comprar, tampoco era su morada. Aún con esa, los ocupas fueron expulsados inmediatamente. Además, esta periodista alenta un bulo. Estamos como en una carrera a contrarreloj con un montón de obstáculos, pero es una carrera a contrarreloj porque tenemos 48 horas. El mito es que pasadas las 48 horas la policía no puede echar al ocupas porque ya constituyen su morada. O sea, también se trata de otra leyenda urbana. Yo de verdad que he estado mirando en la ley de enjuiciamiento criminal y no he visto, y ni en el Código Penal donde pone que pasadas 48 horas el ocupa se puede quedar allí de ocupante. El mito puede venir de que tanto morada como usurpación como allanamiento son conceptos abstractos. La realidad no es así, sino así, con muchos grises. Hay escenarios donde no tenemos duda y, lógicamente, ese piso queda vacío. Pero el problema es cuando los policías tenemos dudas. Los medios se centraron en casos en los que no estaba muy claro el título de propiedad o la morada, como este caso en Genil, en el que uno ocupa se mete en la casa de un banco en el proceso de compra-venta, o este otro en el que un hombre se va a casa de mi hermano después de comer al mediodía del día 2, que era miércoles, y cuando viene el jueves por la mañana a las 10 de la mañana, que viene con él, la verja estaba con una cadena, con un candado. La realidad es más compleja.
Los mozos no tuvieron claro si el chalet constituía la morada del hombre, porque él no había pasado el confinamiento ahí, llevaba poco tiempo viviendo y además estaba de reforma. Aún con estas dudas, tanto en Genil como en Villa Fortuny, los ocupas fueron expulsados en cuestión de días. Pero sin duda el arma de desinformación más usada por los medios fue el de dibujar un perfil del ocupa irreal. Muy peligroso. Katana, le agredieron incluso los propios ocupas. Se han apoderado de la zona comunitaria. Está lleno de suciedad. Te están alardeando en las narices de que tienen dinero. De Prada. De un cara dura profesional. Ocupo, extorsiono, me llevo bien. A unas mafias. Pero la realidad no es esa. Solo el 13% de las ocupaciones son llevadas a cabo por estos grupos organizados. Entre el 10 y el 35% de las ocupas son considerados molestos y entre el 65 y el 90% de las ocupaciones son por familias vulnerables. El perfil medio de la ocupa sigue siendo una familia sin recursos. Es decir, los medios exageraron un problema, confundieron términos, presentaron casos de usurpación como allanamiento, pintaron al ocupa como un violento caradura, casi como un infraindividuo. Tienen que sacar alguna ley que nos pueda defender a las personas que somos personas normales. Se centraron en casos en los márgenes en los que la justicia no podía actuar inmediatamente, dando una sensación de una anarquía descontrolada. Y funcionó. Al final pues no te puedes ir ni de vacaciones. Quieren volver a caminar sin el miedo a que ocupen su hogar. Miedo de que se puedan meter en nuestras casas cuando vas de vacaciones. Toda la vida estás trabajando para un piso, te sales a tomar algo que te entre en esto, ¿en qué sitio se ve? Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Primero me gustaría mencionar que no es mi intención la de invalidar los sentimientos de estas personas, ni tampoco desmerecer el trabajo de los periodistas que han cubierto los temas. Creo que tanto los problemas y los miedos de los protagonistas como las historias vertidas en los medios son reales y son importantes. Pero creo que el problema no es un problema individual de unas cuantas historias, sino un problema colectivo. De hecho, he analizado para este vídeo unas 500 noticias de los últimos años y especialmente de este verano, y la mayoría lamentablemente se rigen por los mismos patrones de desinformación que he expuesto en el vídeo. No todos los medios, es verdad, que hay ciertos medios que sí que han cubierto el tema con rigurosidad e imparcialidad, y sobre eso voy a hablar en mi Instagram, así que si queréis seguirme voy a explicar un poquito más este gráfico en profundidad, con estas diferencias, y si os gustan este tipo de vídeos explicativos, suscribíos, darle a like, comentar, todo eso, y además estar atentos, porque si en este vídeo he intentado responder qué ha pasado, o sea, he intentado describir la alarma mediática, en el segundo vídeo que estoy trabajando ahora mismo, estoy intentando responder por qué. Es decir, ¿por qué se generó esta alarma mediática contra la ocupación? ¿Por qué crear más miedo? Como si no tuviéramos suficientes ya. Así que dejad en la caja de comentarios lo que pensáis sobre esto. Y nada, espero ver cuando suba el siguiente vídeo, que no sé cuándo será, pero lo estoy haciendo con muchísimas ganas. Que disfrutéis, tengáis buen mes, cuidado, un placer. ¡Hasta luego!